Buenas tardes, mi nombre es Geraldine Vázquez Mozo, de la materia de Física Mecánica, el grupo 2310-6B, momento 2 virtual. Y voy a realizar la actividad de contextualización. Lo primero que haremos es abrir el simulador. Y lo tomamos por aquí. Entonces vamos a leer el punto 2.1 para un vector. El primer punto es seleccionar un vector de las opciones predeterminadas, ubicarlo en cualquier parte del espacio cartesiano. Entonces voy a elegir esto y los valores. Acoge este vector y ubicarlo por aquí. Entonces voy a copiar los datos que son: el vector es 14.1, tiene un ángulo de 45 grados. El componente X es 10. Y para el Y también es 10. Listo. Entonces pasemos al segundo. Seleccionar las opciones de componente para las distintas formas para proyectar un vector. Entonces los componentes están acá. Digamos, como podemos ver, los valores que tenemos aquí son los mismos que tenemos aquí arriba. Dice, el punto C, mover el vector para que cambie de dirección y sentido. Entonces podemos cambiar el vector, ir moviéndolo. Y podemos ver que al cambiar la posición del vector, los valores cambian. Y vamos con el punto D. Utilizar la barra superior de valores para compararlos respecto al vector inicial. Entonces aquí vamos a coger otro valor. Pongamos esto. Entonces ponemos vector 18. El ángulo sería menos 146.3. Componente en X sería menos 15. Y en el Y sería menos 10. Y para el último punto sería: realice cambios y en cada caso describir lo que sucede. Entonces, para el primer caso que elegimos, el vector 14, ángulo 45 grados. En esta ocasión podemos notar que las componentes tienen el mismo valor. Y su grado de inclinación es diagonal, lo cual, como es el mismo valor, es perfecto. Y para el siguiente, que es vector 18, ángulo 136.3. Listo. En esta ocasión podemos ver que está en el cuadrante número 3. Como lo pueden ver aquí, con componentes negativos, o sea, menos 15 y menos 10. Significa que esto apunta hacia la izquierda y hacia abajo, ya que sus componentes son negativos. Y por lo tanto también el ángulo es negativo, porque se mide en horario sentido
desde el eje X positivo. Como pueden ver aquí. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Respondió realizar el punto 2.2. Voy a empezar por el cual nos indica que debemos seleccionar dos vectores de las condiciones predeterminadas, ubicarlos preferiblemente en el origen y seleccionar la opción la suma para ver el vector resultante. Bueno, ya como todos sabemos, pues los vectores tienen un punto inicial y un punto final. Vamos a pasar al programa, el cual ha sido suministrado por el docente, el Vector Addition. Para esta actividad, pues es un programa que está muy complementado. Bueno, vamos a seleccionar los vectores al azar y pues como pueden observar aquí, digamos, estoy seleccionando este vector. Este vector y arriba nos va a indicar los componentes rectangulares. Los componentes rectangulares. Por esta parte pues vamos a tener la suma. Y pues básicamente lo que dice que, básicamente en el punto nos dice que seleccione, ubiquemos dos vectores predeterminados desde el punto de origen, que el punto de origen pues, sería el de acá. Origen, punto de origen. Y pues lo que vamos a hacer es sumarlos para que ustedes se den cuenta que básicamente al sumarlo de un lado nos va a dar el mismo resultado del otro. Y ya pues básicamente utilizaríamos pues la forma como más sencilla del simulador. Lo que la profesora nos explicó que sería lo del paralelogramo. Y lo que el valor del resultado, o sea, el valor resultante, o sea, el vector resultante sería la suma de la cabeza con la cola. Y pues básicamente pues este sería el punto A. Bueno, entonces seguimos con el punto B. Pasamos aquí al programa y les voy a compartir. Bueno, en el punto B nos dice que debemos seleccionar la opción de los valores. Los valores pues sale aquí en la herramienta. Eh, los valores nos dice que el ángulo, pues el ángulo también nos sale acá, pues la proyección ya sea si va hacia el eje Y o hacia el eje X, si es menos, si es más. Y pues tenemos los componentes y pues las magnitudes que ya sean, pues tenemos magnitudes que sean longitud, tiempo, así, y pues prácticamente pues ese es el punto B. Ya pasamos al punto C, que nos dice seleccionar otro vector que se sube a los anteriores. Se puede usar una segunda opción que dibuje los vectores. Bueno, prácticamente la suma de vectores, pues ya como todos sabemos, que tienen un punto inicial y un punto final. Otra vez, vamos a darle compartir. Vamos a hacerlo todo de nuevo. Entonces ya tenemos nuestros dos vectores, nuestros valores. Como les decía, un punto inicial y un punto final. Entonces vamos a sumar, entonces le quitamos y vamos a añadir otro vector que va a quedar de esta forma. Entonces pues aquí prácticamente van a quedar un vector y los otros dos vectores fusionados. En el momento que le demos sumar, va a salir el vector completamente unido. Está el valor, o sea, en el punto se nos dice que debemos unir dos vectores, aquí está la unión, y pues prácticamente pues este es el punto C. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el punto D.
en el punto D, pues, nos dice mover los vectores para que el valor resultante valga 0. Entonces vamos a volver otra vez. Vector A, vector B. Los vamos a sumar. Pero un momentico. Entonces tenemos nuestro vector A y nuestro vector B. Lo vamos a sumar. Pues voy a hacerlo sumando, como para hacerlo el paralelograma. Vamos a sumarlo. Vamos a sumar el punto A. Lo que yo les decía, mire, cuando movemos un lado, se mueve el otro. Entonces, en el ejercicio nos dice que debemos dejarlo en 0. En 0. Entonces, esto lo podemos dejar acá en 0. Y el otro sería prácticamente este. Lo dejaríamos también en 0. Y este sería pues el punto D con la suma. Y ya pues sin la suma pues tenemos el eje Y y el eje X. Para poner los vectores en 0 pues es muy fácil, muy sencillo. Nos vamos al punto 0. Y ya pues básicamente pues ese sería el punto que me corresponde a mí. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Zulmar Ciniegas y hago parte del equipo 4 y me correspondió el punto 2.3. El punto 2.3. También les voy a compartir pantalla. El punto 2.3 nos indica que debemos responder y sustentar las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿Se pueden descomponer la suma de vectores? Para poder realizar la descomposición de la suma de los vectores, esta presentación, entonces, la razón por la que podemos llegar a descomponer los vectores es porque siguen la regla de adición vectorial en el espacio. Un vector se define tanto por su magnitud, que representa el tamaño, y la dirección. Cuando realizamos la suma de los vectores, estamos uniendo tanto la magnitud y la dirección para una sola representación. En un ejemplo, podemos indicar si tenemos dos vectores y los sumamos, gráficamente podemos colocar uno al final del otro. Podemos colocar uno al final del otro y el vector resultante va desde el punto inicial de A hasta el punto final de B. Les voy a mostrar en un ejemplo gráfico. Tenemos dos vectores que el vector A va a salir desde el origen y tenemos el vector B que para la suma se realiza cabeza con cola y nos quedaría representado de esta manera. Para realizar la suma tenemos acá el valor resultante y de esta manera podemos indicar que se puede realizar la suma del vector. Para poder realizar la descomposición del vector, lo podemos realizar por componentes. Entonces el vector resultante, que en este caso sería R, representa la suma de los vectores originales. Se puede dividir o descomponer en partes mucho más simples y normalmente significa dividirlo en dos componentes, que es el eje X y el eje Y. Esto es útil porque permite analizar el vector en términos de movimientos o efectos independientes en cada dirección. Entonces, matemáticamente, según lo que investigué, el vector R forma un ángulo θ con el eje X y sus componentes en X y en Y, los cuales se calculan de la siguiente manera. Para el componente R, X se realiza
la siguiente operación: magnitud del vector por el coseno del ángulo con respecto al eje de X, y para el componente RY se realiza la magnitud del vector por el seno del ángulo con respecto al eje de X. Entonces, esta es una manera por la cual se puede realizar la descomposición del componente. Pregunta número B: se pueden sumar tres vectores, relaciónelo con un ejemplo de la vida cotidiana. Entonces, el ejemplo que yo tomé para representar este punto fue básicamente lo que hacemos todos los días, que es de pronto una caminata, buscar una dirección o simplemente pues caminar. Entonces podemos realizar un desplazamiento. Tenemos nuestro primer vector. Podemos realizar un desplazamiento hacia la izquierda y lo podríamos indicar como caminar 2 cuadras a la derecha. 2 cuadras a la derecha, después podemos caminar 2 cuadras hacia la izquierda o 1 cuadra hacia la izquierda y volvemos a desplazarnos 1 cuadra o 2 cuadras más hacia la derecha. Entonces, de esta manera ya tenemos representado nuestra caminata, y la suma se puede realizar y representar de la siguiente manera. Entonces, sí se puede realizar la suma de los tres vectores, y este sería el ejemplo de la vida cotidiana. Para el siguiente punto, el punto C: ¿qué significa el valor resultante? Justificar según el ejemplo relacionado en el literal anterior. Entonces, según el ejemplo que yo les estaba mostrando, el valor resultante que nos indica mi ejemplo es el resultado. El valor resultante es el vector que indica la dirección y la magnitud total desde el desplazamiento del punto de partida hasta el punto final, considerando los dos vectores involucrados. En el ejemplo, la caminata o el desplazamiento, el valor resultante nos estaría indicando el desplazamiento que yo realicé total, y la dirección en la que se encuentra el punto final de mi desplazamiento con respecto al punto inicial, el punto de partida, aunque pues hayan recorridos distintos o varias distancias o direcciones distintas. Para el siguiente punto, el punto D, nos indica que sí puede el valor resultante valer 0. Entonces, teniendo en cuenta este punto, podemos indicar que el valor resultante puede valer 0 si los vectores que llegamos a sumar se anulan entre sí. En el ejemplo de la caminata, nosotros indicamos caminar 2 cuadras, podremos caminar 2 cuadras hacia la derecha, luego 2 cuadras hacia la izquierda o 1 cuadra hacia la izquierda, y terminaríamos en el mismo punto de partida, haciendo que el desplazamiento total sea 0. Porque el desplazamiento total va a ser 0 porque los vectores opuestos se cancelan entre sí. Y finalmente, en el punto E, que es la magnitud de un vector, que es la magnitud de un vector y relaciona 3 ejemplos de contexto real. La magnitud de un vector en general es el tamaño o la longitud del vector y representa la cantidad de la medida que lo describe. Algunos ejemplos que encontré de la magnitud en contextos generales fueron los siguientes. Entonces está la velocidad de un coche, que la magnitud del vector nos va a representar la velocidad, que representaría la rapidez con la que el carro se desplaza. Por otro lado, también la fuerza aplicada, que la magnitud del vector de la fuerza indica cuánta fuerza se está aplicando en una dirección determinada, como por ejemplo empujar un objeto hacia arriba o hacia la derecha. También otro ejemplo que encontré fue la corriente de un río. La magnitud del vector de un río es donde la magnitud del vector de corriente representa la velocidad de la corriente en la que va el río. Es decir, qué tan rápido está fluyendo el agua en la dirección específica. Esto sería todo
Con esto finalizamos y doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Hola, un saludo. Mi nombre es Santiago Solano. A mí me correspondió realizar el tercer punto de la actividad de contextualización, la cual indica que pues debemos graficar estos dos vectores en el aplicativo que nos entregó la profesora con los valores que están aquí mostrados. Entonces, esta sería la graficación en la que tenemos pues esta medida o longitud del vector, este ángulo y pues los parámetros del vector tanto en el eje X como en el eje Y. Una vez ya están graficados, pues lo que debemos realizar son los siguientes puntos. Para dar solución al A, se nos formula la pregunta que dice, ¿cómo cambiaría el vector resultante si el vector A se le cambiara su dirección sin cambiar su magnitud? Entonces, si únicamente cambiáramos la dirección, pero la magnitud la dejáramos tal cual, digamos que de todas formas el vector resultante también cambiaría, porque independientemente de la dirección del vector que va a tener, al sumarlo, como el valor es diferente en la dirección que se está trazando, estaríamos modificando su ángulo. Entonces, pues, digamos que entre la suma de A y B se estaría reubicando esa posición, entonces cambiaría tanto de dirección como de magnitud, aunque cambiáramos solo un valor. Entonces, aquí en la gráfica, por ejemplo, si yo tomara el A y como enuncia que sería lo del cambio de dirección, si se dan cuenta en la parte de arriba, si yo lo coloco, por ejemplo, apuntando hacia abajo, los valores cambian. Entonces, a la hora de hacer la suma, estaría cambiando completamente el valor y pues al cambiar el valor, cambiaría también el vector resultante. Lo dejo tal cual como estaba. Para el siguiente punto que dice B, ¿cómo cambiaría el vector resultante si el vector A tuviera el doble de magnitud? Pues esto digamos que es un poquito más sencillo, ya que si fuera el doble, de todas formas, como pasaba en el punto anterior, está cambiando. ¿Sí? Si yo lo estiro otro poquito, pues los valores cambian y quedaría diferente. Entonces podríamos decir que su magnitud se podría duplicar, más o menos pasando de 8.6 a 17.2, creo que es el valor. Y pues esto digamos que es un cambio que afectaría para la suma del vector resultante. Y pues al ser mayor, puede que la dirección también cambie un poco, en el sentido de que, por ejemplo, no iría tan hacia abajo, sino que subiría un poco más, como apuntando un poco más arriba, por lo que se duplica. Pero pues ese cambio no es tan drástico como el del ejemplo anterior, que era el cambio de dirección, en el que sí se evidenciaba que efectivamente cambiaba un montón. Lo dejo tal cual como estaba y para el punto C dice qué sucedería con el vector resultante si el vector A y el vector B tuvieran el doble de magnitud. Pues es sencillo, digamos que la magnitud del vector resultante de la suma de A y B también se duplicaría, aunque lo más probable es que igual, como pasaba en el punto anterior, es probable que se mantenga igual para ambos vectores, ya que pues estos estarían casi que conservando los ángulos, aunque pueden llegar a variar. Entonces también depende, digamos, de tanto como del A y del B, que el vector resultante cambie. Entonces vuelve y juega aquí. Si yo pues duplico este valor, va a cambiar tal cual como se explicaba en el punto B. Y pues si muevo la también, entonces esto evidentemente me va a afectar y va a duplicarme el valor del vector resultante. Para el punto T, dice, explica la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes de un vector. Entonces digamos que la magnitud y el ángulo me permiten descomponer el vector para pues yo acceder a los componentes que tiene ese vector. Entonces, si yo, por ejemplo, a este vector A en el eje X le saco coseno de su ángulo, o si al B, hacia el vector B le saco seno de su ángulo,
Estas dos formulitas me permiten me permiten acceder a los otros componentes, ya que tengo tanto la magnitud, lo que mide el vector, como el valor del ángulo de este vector. Entonces, con la magnitud, por ejemplo, del vector A, que es 8.6, y el ángulo, que es 54.5, yo podría acceder a los componentes del vector, que en este caso pues ya los tengo, pero digamos que con este primer dato de la magnitud y el dato del ángulo, puedo acceder tanto a AX como a Y. Estos dos me permiten, bajo la fórmula del seno y coseno, validar el valor de los componentes. Esa es más que todo como la relación que podríamos hallar entre magnitud y ángulo, que con ambos podemos detectar el resto de componentes del vector. Para el punto, ¿cuál sigue? El punto E, dice, explique la relación entre la magnitud y su ángulo respecto a los componentes del... no, perdón, esta ya estaba. Sigue es la E. Explique si existe alguna relación entre la magnitud de dos vectores a sumar y la magnitud del vector resultante. Evidentemente sí existe una relación, ya que pues gracias a la magnitud de los dos primeros vectores que yo voy a sumar, pues voy a obtener la magnitud del vector resultante. Entonces puedo decir que gracias, sí, yo no puedo tener vector resultante si no tengo los dos vectores a sumar. Entonces esa sería como la principal relación. La magnitud del vector resultante depende netamente de los dos primeros vectores que yo voy a sumar. Obviamente esto puede llegar a variar dependiendo de ambas magnitudes y de la orientación del vector, ya que si es perpendicular, pues digamos que tiene una forma de calcular diferente, utilizando teorema de Pitágoras, o cuando son colineales, o sea, es decir, van hacia la misma dirección, no se cruzan, sino que son paralelos, es básicamente solo la suma de ambos para llegar pues al vector resultante. Para el F, describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de tres vectores. Entonces, para ello, pues voy a abrir acá unas imágenes que tengo aquí, en la que tenemos un vector con 3 puntos. Tenemos que en eje X, Y y Z, por lo que es un tercer punto. Entonces, para el A tenemos que es 4, 0 y 3, y para el B tenemos -2, 1 y 5. Recordemos que va X, Y y Z. Entonces, para A más B, que sería el vector resultante de la suma de dos vectores, tendríamos 4, 0 y 3, y -2, 1 y 5, y se sumarían tal cual como están. Entonces el de la primera posición, que sería X, se suma con el X de los otros componentes del vector B. Entonces quedaría de la siguiente manera. 4 menos 2 es 2, 0 y 1, que pues son los de la segunda posición, o sea que 0 más 1 es 1, y 3 más 5. De esta manera ya tengo la suma de los componentes, y este sería el vector resultante. Si yo a esto quisiera conseguirle la magnitud o hallar la magnitud, sería de la siguiente manera. Se utiliza esta fórmula, que es los componentes al cuadrado, raíz de los componentes al cuadrado. Entonces, raíz de 2 es 4, raíz de 1 es 1, y raíz de 8 es 64. 4 más 1 más 64 me da 69. Le saco raíz, no hay una exacta, entonces con calculadora pues se aproxima y quedaría 8.30. Y ese sería el valor. Entonces, volviendo a la pregunta que dice, describa paso a paso cómo se llega al vector resultante a partir de la suma de tres vectores, se haría exactamente igual que con esta de 2, que tiene tres componentes. Entonces, en este caso solo tengo dos vectores. Si fueran tres, se hace de la misma manera. Se tomarían las casillas no, sino los componentes que están en cada posición, se suman, y ya una vez yo tenga tal cual como este de aquí, que el resultante fue 2, 1 y 8, si fuera de 3 pues me daría un poquito más,
llegaría al resultado y ese sería los componentes del vector. Luego, si yo quiero hallar la magnitud, utilizo esta formulita y eso es todo. Hasta aquí mi punto. Los dejo con mis compañeros. O si es dado el caso, pues se cerraría ya hasta aquí el tema. Gracias por la atención.